Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy el tema que nos reúne son los odres. El Señor nos dijo que había odres en la palabra de Dios en varias partes. Mateo, Marcos, en Lucas se habla de los odres. Y entonces el título que le hemos puesto, Señor, haz de mí un odre nuevo. Vamos a tratar de ver por qué, porque el Señor nos dice, Señor, haz de mí, ¿por qué decimos nosotros, mejor dicho, Señor, haz de mí un odre nuevo? Y bueno, empezamos diciendo, ¿qué es un odre? En aquella época, hace varios miles de años, andaban por el desierto y no tenían heladera, no había heladeras, entonces necesitaban algo, un recipiente, como conservar la leche, el agua, el vino, el aceite, perfumes, en fin, distintas cosas. Y lo que surgió en aquel momento fue hacerlo de cuero. Un animalito que se moría o que se lo comían, con el cuero hacían un recipiente, que ese recipiente se llamaba un odre. Eh, una cosa que a través del tiempo, a través de los años, se fue pasando de cultura en cultura. Hoy día podemos ver, yo vengo de descendientes gallegos, y ellos allá toman el vino en bota, es una costumbre, y la bota es eso, es un odre que uno lo levanta y sale el líquido y bueno, toma el vino en odre. Ellos le llaman en bota. Pero ¿por qué dice vino nuevo en odres nuevos? Vino nuevo en odres nuevos. Vamos a la palabra de Dios. El vino sale de las uvas, sale de la parra. Hemos hablado el viernes pasado de este tema y de la vid y los pámpanos, pero bueno, hoy vamos a hablar del odre, del odre. Empieza la historia, Lucas 5:33. Entonces ellos dijeron, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Había ahí un celo, ¿no? Estaba todo el mundo comía, tomaba, pero ellos tenían que hacer ayuno. Y no se daban cuenta por qué. Aquí el Señor nos está enseñando algo, ¿no? Jesús les dice, ¿pueden ustedes hacer que los que estén de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Realmente no se puede, no se puede. ¿Cómo vamos a hacer un ayuno si estamos con el novio y en las bodas y qué sé yo? No. Pero dice, más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Hoy es uno de esos días en que la presencia del Señor a través de la adoración, la palabra, la oración, el tiempo, nuestra relación personal, íntima, el agradecimiento, las peticiones, nos preparamos a través del ayuno, pero nos preparamos para extender el reino de Dios y por el momento estamos alegres, contentos porque estamos con el Señor. Pero dice acá, van a venir días cuando el esposo le será quitado y entonces en aquellos días ayunará. Entonces, en aquellos días. Cuando habla de ayuno, está hablando de clamor, está hablando de vigilias, de ayuno, de oración por las necesidades. Por ejemplo, estamos todos contentos, macanudos, pero los que han tenido que pasar por el COVID y los que han tenido que tener a su esposa internada o a su madre o a su abuela o a alguien
estamos todos clamando y pidiendo, por favor, Dios mío, ayúdame. Allá en Armenia y en Azerbaiyán, no sé cómo se pronuncia bien, pero están en guerra y la gente clama y pide para que haya paz. El clamor de Dios se siente, el clamor de los hijos de Dios se siente. Ahora, fíjense, vendrán días, hoy estamos en esos días, hoy estamos. Sigue diciendo el versículo 36. Le dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Acá empezamos con una historia: vestido viejo, vestido nuevo, vestido viejo, remiendo nuevo, remiendo viejo. El Señor quiere renovarnos totalmente, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro testimonio. Todas las áreas de nuestra vida van a ser cambiadas por el poder del Espíritu Santo si nosotros nos sometemos a Él, a su autoridad, a su bendición. Renovación. Los que quieren una renovación son el vestido nuevo. Y el vestido nuevo hay que ponerle un paño para remiendo, un paño nuevo, porque si no se va a romper. Ahora, hablando del vino, dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Ocurre con el vino. El vino fermenta. Mi papá solía hacer vino cuando yo era chico y me acuerdo que tenía que fermentar durante un tiempo las uvas con el ollejo, con todo, ahí se lo dejaba en un barril y eso fermentaba. Y en alguna oportunidad lo envasábamos y alguna que otra botella explotaba, porque se había descuidado algo. Y bueno, en aquella época, hace varios miles de años, cuando se usaban los odres, no había botellas, no había los adelantos que tenemos hoy. El odre tenía que ser de la misma calidad que el vino, o sea, el vino nuevo se ponía en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos, para que no se rompan, porque si no, no funciona. De la misma manera, tenemos tantas clases de congregaciones diferentes. Fíjense, algunas son renovadas, algunos decimos: wow, el poder del Espíritu Santo. Se mueve, Dios obra con poder y qué sé yo. Y en otras más tradicionales, a lo mejor el Espíritu Santo se mueve de otra manera, pero esos hermanitos son los que ganan almas y cientos de almas, y esos son un vino viejo que está puesto en odres viejos, y cuando lo intentamos mezclar, se produce un derramamiento, se produce un problema, porque hay que estar en el espíritu que el Señor te trae. Las congregaciones son diferentes, somos todos diferentes, y Dios se manifiesta de una manera diferente en distintos lugares y en distintas congregaciones. Yo me acuerdo cuando recién empezaba el movimiento carismático, me acuerdo que le pregunté a un pastor, un viejo pastor, muy querido, ¿por qué Dios se manifiesta, por qué no hay manifestaciones del Espíritu en otras congregaciones? Y este hombre me decía: hay, lo que pasa es que son diferentes. Y Dios, ¿por qué entonces permite que en un lugar haya sanidades y la gente se caiga y la otra no? Y este hermano pastor amado me dijo: Dios nunca se va a contradecir, Dios no va a contradecir a los pastores que Él puso. Si esos pastores no creen en este mover del Espíritu, Dios los va a dejar allí y los va a tener como una reserva, como algo distinto, como algo separado. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no esté allí. El Espíritu Santo se mueve igual.
Ahora, dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Si tenés el gusto, la alegría de considerarte un vino nuevo, entonces tenés que tener el odre nuevo. El vino nuevo del Espíritu va en odres nuevos. Y es bueno que se conserve, es bueno que el poder del Espíritu Santo obre en sanidades, obre en milagros, obre en gente convertida, en que el reino se extienda. Dice, pero sigue diciendo algo que me pareció tan interesante cuando los vi acá en Lucas. Dice, ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Apa, yo no reniego de mis raíces, yo me crié en una iglesia muy tradicional. Era seguramente lo que llamamos vino viejo, pero ese vino viejo estaba en odres viejos. Y miren lo que dice aquí la palabra. En la Biblia textual, el mismo versículo, ¿no? Nadie después de beber el añejo desea el nuevo, porque el añejo es bueno. Yo creo que acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de otra cosa. Les doy otra versión. La Reina Valera dice, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Nada mejor que probar un poquito de vino para darse cuenta, los que entienden, los que saben, yo entiendo poco de vinos, pero dicen que el añejo es mejor que el bueno. Vuelvo al ejemplo de mi papá, cuando él hacía vino, había algunas de esas botellas que se convertían en vinagre. Y por eso él no tiraba ese vino convertido en vinagre. Él lo usaba para la ensalada. Y decía, esto está amargo, está agrio, pero qué rica que era la ensalada con ese vino que se había echado a perder. El Señor no descarta a nadie. Dice acá la palabra en la Pellita, que es otra versión de la Biblia muy, muy buena, dice, nadie que beba vino añejo pide luego vino nuevo, porque dice, el añejo es exquisito. O sea, mire, tres versiones, el añejo es bueno, el añejo es mejor, el añejo es exquisito. Estaba leyendo en estos días uno de estos videitos de Facebook que dice que en 1949 hubo un avivamiento en Escocia. Cuando empezó el avivamiento se produjo una terrible división en la iglesia. De la misma manera, cuando empezó el movimiento carismático aquí en Buenos Aires, en Argentina, que empezó con Carlos Anacondia y todo eso, se produjo una terrible división en la iglesia. Las iglesias tradicionales que estaban orando por un avivamiento, de repente no querían el avivamiento porque decían esto es del diablo. Hubo divisiones porque se aferraron al legalismo, a la religiosidad, rechazaron el mover del Espíritu Santo, hicieron oposición, pero Dios obró de todas maneras. Hoy tenemos algunas de esas iglesias tradicionales que no quisieron el vino nuevo, se quedaron con el vino viejo, pero ganaron almas a montones. Y tengo muy presente algunas de esas congregaciones donde el Espíritu Santo se movió en salvación de almas. Yo considero que la iglesia a la que yo asisto es vino nuevo, pero de cuando en cuando me acuerdo de ese vino viejo y me acuerdo de lo que dice Apocalipsis en una parte, que dice, yo conozco tus obras, que has dejado el primer amor. Y me acuerdo de ese primer amor, ese vino viejo, me acuerdo de haber estado postrado de rodillas detrás del escenario, detrás de donde se estaba predicando, escondido con otros dos hermanos muy queridos que ya fallecieron, tirados en el piso, clamando por las almas.
clamando para que Dios obre con poder, para que Dios haga salvación de almas, y esas almas se salvaron. Hubo gente que vino a renunciar a cosas malas que habían hecho, que se habían metido en espiritismo y en otras cosas, y venían a renunciar y estábamos con un vino añejo, con una doctrina hermosa, hermosa, y yo disfruté de ese vino añejo porque yo decía, es exquisito. Pero después pude sentir y experimentar lo que es el mover del Espíritu Santo y lo que son las sanidades y los milagros, y estuve en distintas campañas y vi liberaciones y vi que las almas también necesitaban de Cristo y también tenían que arrepentirse y volver al Señor, venir al Señor. Y entonces ahí entendí un poquito más y dije, Señor, la Shekinah tuya es lo que necesitamos. Señor, hacé de mí un odre nuevo, sin tener que ver con religiosidad ni con lo que el mundo nos ofrece. Soy de una congregación, soy de otra, cuál es la doctrina básica, somos renovados, no somos renovados, no tiene importancia. Para mí ser un odre nuevo es estar dispuesto a sacrificar mi vida para servir a mi Señor, para servir a mi Dios y en definitiva para ganar almas para Cristo. Que Dios te bendiga, querido, hoy y siempre.